Buenas tardes a todos. En primer lugar, lo primero comentar el agradecimiento. Yo creo que puedo hablar en nombre de Paqui y mío por estar aquí en esta mesa. Para nosotros es un privilegio, un honor compartir esta mesa con ponentes de tan alto nivel y también participar en un congreso pues, en el que se han aportado ideas tan interesantes. Como bien comentaba el moderador, Antonio, nuestra ponencia se va a centrar en un artículo que hemos elaborado conjuntamente y yo voy a hacer la primera parte. Mi parte va a ser más teórica. Paqui luego después entrará a aportar lo que son los datos, indicadores y conclusiones que hemos extraído del artículo. En mi parte la voy a dividir en una pequeña introducción, luego después comentaré en lo que consiste la inclusión financiera, cuáles son las variables determinantes de la misma, tanto por el lado de la oferta como de la demanda, y por último pues acabaré abordando lo que es la relación entre la inclusión financiera y la educación financiera. En primer lugar, con respecto a la introducción, me gustaría hacer referencia a la crisis financiera del 2008. Bueno, este año se cumple una década y hace una semana atrás pues, teníamos la efeméride de la caída del banco Lehman Brothers, que yo creo que fue un icono de esa crisis, ¿no? Creo que marcó un antes y un después de cómo hacer las cosas en el sistema financiero. A raíz de esa caída, muchas personas que estaban inmersas en el sistema financiero, y no solamente inversores particulares, sino también gestores de activos muy reputados y prestigiosos, estaban tomando decisiones financieras y muchos de ellos experimentaron consecuencias negativas en sus decisiones de inversión, porque hay que tener en cuenta que para tomar una decisión de inversión no solamente se requieren conocimientos financieros, que también es una parte muy importante, sino también hay que tener una experiencia y también, como se comentaba en la sesión de ayer, de sesgos de psicología financiera hay que tener también cierta templanza, ¿no? Porque, bueno, en estos días, me refiero sobre todo a septiembre, el periodo que va de septiembre del 2008 a marzo de 2009 sobre todo, pues la volatilidad en los mercados estaba muy presente y en esos momentos es cuando uno pues, tiene que tener claro los conocimientos que tiene, aplicarlos y de ello pues, tomar una decisión en consecuencia. Y esto lo digo porque realmente todos estos individuos, me estoy refiriendo a individuos que actuaban en países mayoritariamente desarrollados, que gozaban de niveles de inclusión financiera elevados en términos generales. Nosotros nuestro artículo en la introducción la finalizábamos preguntándonos si se podría dar el caso de una verdadera inclusión financiera en un país donde la mayor parte de la población tuviera un bajo nivel de educación financiera. Y yo creo que esta respuesta a priori podría responderse de manera afirmativa. No hay que ir más lejos, el ejemplo lo tenemos aquí en nuestro propio país, en España, donde creo que en la ponencia de ayer de Laura Ospido pues se dijo que hasta un 97% de la población estaba incluida financieramente en el sistema. Eso contrasta pues, con los datos de la encuesta de competencias financieras que también expuso Laura, que pues, no eran tan satisfactorios. También nos hacíamos la pregunta contraria, es decir, si podría darse el caso de una persona pues, que tuviera un alto grado de conocimiento financiero y, en cambio, pues, se encontrara excluida del sistema financiero. Y a la hora de preparar este artículo, de redactarlo, nosotros estábamos buscando datos, sobre todo se refiere a Europa y América Latina, pero también estuvimos viendo datos de otros países, sobre todo de África, y ahí pues, pudimos constatar que el acceso a lo que es el sistema financiero a través de una cuenta o una tarjeta pues, era bastante complicado. En algunos casos, como por ejemplo, me viene a la mente el país de Sierra Leona, creo recordar que el coste de una cuenta bancaria en términos anuales equivalía a un 10% del PIB per cápita. Por lo tanto, es una barrera muy importante que hace que los niveles de inclusión financiera en esos países pues sean bastante bajos.
De ahí pasábamos a lo que eran los conceptos de educación financiera e inclusión financiera. Yo creo que el concepto de educación financiera es bastante conocido por todos los que estamos aquí y se ha tratado bastante a lo largo de este congreso. De ese concepto de educación financiera yo me quedaría con la definición que proporciona la OCDE, que la proporcionó en el año 2005, y concretamente dentro de esa definición tomaría lo que es la parte en la que hace referencia a la importancia de la toma de decisiones financieras informadas. Yo creo que esa es la razón de ser de la educación financiera. Como bien ha comentado José Ignacio, no se trata de ser expertos financieros o brokers, todos nosotros, pero por lo menos sí deberíamos tener unos conocimientos financieros básicos, una hoja de ruta que nos permitiera identificar qué productos y servicios financieros pues, se ajustan a nuestras necesidades. Claro, para la toma de decisiones financieras también nos surgía la duda de si uno está excluido del sistema financiero, como en estos países que hemos comentado de África, cómo puede llevar a cabo la toma de decisiones financieras. Entiendo que no hay que estar tampoco incluidos, no hace falta tener una cuenta para gestionar el propio dinero que uno tenga en efectivo, tiene que tomar decisiones de presupuesto familiar y demás, que también implican pues ciertos conocimientos. En cuanto al concepto de inclusión financiera, nosotros tomamos como referencia el que se proporciona en el artículo Fomentando la inclusión financiera a través de la educación financiera, de las autoras de la OCDE, Atkinson y Messi, y ellas definían la inclusión financiera como el proceso que permite un acceso oportuno y asequible a una gama de productos y servicios financieros regulados. Yo aquí me quedaría con las palabras de acceso y uso. El acceso, sobre todo, que se mide a través de lo que es la tenencia de cuentas bancarias, pues son productos homogéneos que se pueden comparar entre distintos países, y el uso, que se suele medir a través de la utilización de tarjetas de débito. Otro factor importante en cuanto a la inclusión financiera es tener claro cuáles son las variables determinantes de la misma. Por un lado tenemos variables de oferta y por otro de demanda. En las de oferta pues, destacarían variables como por ejemplo las limitaciones regulatorias, barreras físicas, la disponibilidad de servicios financieros, competencia entre las entidades financieras que estén operando, el coste de los productos. Y por el lado de la demanda nos encontraríamos aquí ya con una variable determinante que es la educación financiera, pero también en este lado de la demanda también hay más variables, como por ejemplo puede ser las barreras psicológicas o las reticencias personales que cada uno pueda tener a operar o a abrir una cuenta en una entidad financiera. Por tanto, en esta primera aproximación podemos ver que la educación financiera es una variable determinante por el lado de la demanda de la inclusión financiera. Y nosotros queríamos ver cuál era la relación que había entre educación financiera e inclusión financiera. Estuvimos viendo varios artículos, sobre todo, no hay mucho tiempo, voy a destacar uno que se titula «Mejora la educación financiera la inclusión financiera», de los autores Grohmann, Klus y Menkoff, que son investigadores del Instituto Alemán de Investigación Económica, y estos autores concluían que la educación financiera tiene un impacto positivo y significativo en la inclusión financiera. Y para concluir, mi intervención va a ser muy breve. Quería comentar también lo que son los factores de oferta y demanda, cómo se relacionan entre ellos. En ocasiones creemos que pueden ser sustitutos, en otras ocasiones pueden ser complementarios. Por ejemplo, si se trata del acceso a servicios financieros, creemos que el beneficio marginal que aporta la educación financiera caería según aumenta la profundidad financiera. En cambio, si se trata del uso de servicios financieros, la educación financiera la vemos más bien como un efecto complementario en lo que es la profundidad financiera. Y bueno, nada más por mi parte. Les